Vídeo número 301 de 365. Ayer, hablando con un cliente, surgió una pregunta que me pareció interesante en extremo. Me dijo, creo que tengo una pobre autoestima y una baja autoconfianza porque nunca he sido una persona de convicciones firmes, ¿no? Rara vez me he mantenido firme en las decisiones que me he propuesto tomar en la vida. O sea, he dicho muchas veces aquello de, me contaba, a partir de ahora voy a hacer esto así, ¿no? Y a la mínima dificultad o al mínimo inconveniente digo, bueno, o no, o mejor lo dejamos para otro año. Y creo que eso me está lastrando. Y me pidió consejos sobre esto, ¿no? ¿Cómo puedo mantenerme firme en mis decisiones y en mis convicciones? O sea, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué proceso mental tengo que llevar a cabo para conseguir esto? Y la verdad es que no es algo demasiado complicado. Y sobre todo es algo sobre lo que yo puedo hablar porque he pasado por las dos cosas. He pasado en una época, hace muchísimos años ya, cuando era mucho más joven que ahora, en la que me pasaba lo mismo que a esta persona, que a este cliente. Que me levantaba una mañana y me sentía el puto Thor, ¿no? En plan, verás tú a partir de ahora, esto y esto lo tengo clarísimo, voy a funcionar así a partir de ahora, ¿no? Y a la mínima dificultad decía, no me acuerdo de lo que dije esta mañana. Pero luego dio paso finalmente a muchos años después, eso sí, a una época en la que dije, esto es lo que hay y a tomar por saco, ¿no? Voy a funcionar así, y voy a hacer esto si pasa esto otro y venga. Y es verdad que eso, tener esas convicciones tan firmes y mantenerse firme en las decisiones que uno toma siempre que uno lo desee y uno no termine encontrando otras cosas que le valgan más la pena, ¿no? Porque hay que saber cambiar de opinión a veces también, ¿no? Y hay que saber cambiar de principios si llegado el momento descubrimos que estaban carentes de algo, carentes de verdad o carentes de utilidad o carentes de ética, moral o sentido, y uno libremente dice, yo hasta ahora he defendido esto o me dije que siempre iba a defender esto, pero ahora es que pienso una cosa completamente distinta y pienso que esto que estoy pensando ahora tiene más verdad. En ese punto obviamente sería una estupidez no cambiar simplemente porque se había dicho que no se iba a cambiar. Esto no nos pasamos una vida ante notario, ¿no? Nada está grabado en piedra a este respecto. Y es bueno e inteligente cambiar de opinión cuando es necesario cambiar de opinión. Pero no cuando las dificultades aparecen. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente para cambiar de convicciones o para ya no mantenerse firme en las decisiones que uno toma. Es importante tener esto claro. Os voy a contar una historia que me pasó en el instituto. ¿De acuerdo? Yo nunca he tenido mal pronto, pero sí que he tenido un carácter durante mucho tiempo de mi vida por el cual no tenía ningún problema en discutir con quien fuese. O sea, no tenía problemas en meterme en follones y no tenía problemas en pelear, en bregar, ¿no? Y en no obedecer porque sí. Y tenía un profesor, se llamaba Juanma, que era de ciencias naturales, era muy buen hombre, pero el tipo tenía carácter y yo también tenía carácter y alguna que otra vez chocamos. Y en una de estas, en una clase, él vino bastante cruzado. O sea, él no vino con la mejor de las predisposiciones, pero eso a mí me dio igual, ¿no? Qué empatía, qué asertividad se le va a pedir a un chaval de, yo qué sé, 15 o 16 años que tenía yo entonces. Y hubo un intercambio de palabras con él. Yo me pasé un poco, es cierto, pero no mucho más que él tampoco, ¿no? Fue una discusión de una batalla de gallos, de egos, y fuimos discutiendo hasta que él hizo uso de su poder y me envió a la biblioteca, que es como entonces te expulsaban. En el instituto al que yo fui, cuando te expulsaban, no te podías quedar en tu casa, te expulsaban a la biblioteca. Y tenías que quedarte toda la jornada lectiva en la biblioteca, sin entretenimientos ni nada. Tampoco te dejaban hacer los deberes, por ejemplo, no podías aprovechar para hacer trabajos o cosas así. Estabas ahí sentado y no podías hacer muchas cosas. Había una bibliotecaria que estaba ahí mirando, no podías quedar con un colega, no podías quedar con una chica, no podías hacer nada, tenías que estar ahí sentado y a verlas venir, ¿no? En aquella época, el primer día, yo fui y había compact disc, había música, había CDs y podías escucharlos si te traías algo. Yo tenía un Discman entonces que había cambiado por una PlayStation 1
Y justamente encontré un disco de Siete Notas, Siete Colores, que era un grupo que yo escuchaba bastante en aquella época, mucho muchacho, y estaba ahí escuchando rap todo el día. Me pasé la primera jornada de expulsión. Al final de esa jornada apareció el profesor y me dijo, ¿qué haces? Y yo, escucha tu música, ¿qué quieres que haga? Aquí no hay nada más que hacer. Y me dijo, no, ni hablar. Ya que estás aquí, vas a copiar no sé cuántas veces, pero una burrada de veces, que yo hice cálculos y dije, mira, esto, no tiene que pasar un mes aquí para copiar todo esto. Rollo, no discutiré con palabras soeces con el profesor, bla, 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 ¿no? Así un montón de veces. Y yo me lo miré y le dije, ni de coña, vamos. ¿Cómo que ni de coña? Pues no saldrás de aquí hasta que no lo copies tantas veces. Y yo, no, ni hablar. ¿Por qué? Pues porque yo le dije, pues porque tampoco me parece que haya pasado nada como para tener que soportar este castigo. O sea, realmente hemos empezado a discutir, nos hemos ido alterando los dos, y yo he ido escalando a medida que tú escalabas. Y tú me imagino que has escalado a medida que que yo escalaba. Y ya está, no ha pasado nada más aquí. Me parece, todo esto me parece una exageración total. Si hubiese pasado en la calle, pues en algún momento hubiésemos dicho, anda, vete a tomar por saco. Y nos hubiésemos separado y punto, no habría pasado nada más. No habríamos ido a un juicio, por ejemplo. Ni si hubiese impuesto una pena a nadie. Entonces no entiendo por qué tengo que soportar yo esta pena, este castigo. El tío se quedó así y me dio por imposible y se fue. Y dijo, mañana volveré. Espero que lo tengas copiado. Y yo, no va a estar copiado. Al día siguiente me fui ahí, no me dejaron escuchar más música. La bibliotecaria tenía esa orden, pero me quedé ahí sentado toda la mañana. Miraba por la ventana y ya está. Al final de la jornada vino y me dijo, ¿cuántas veces lo has copiado? Y yo, cero. Y va a ser cero todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí está la clave. Él me dijo, si no copias, te vas a perder clases y vas a acabar suspendiendo todas las asignaturas. Y yo le dije, que así sea, tío. Que así sea. Repetiré, no pasa nada. O me cambiaré de instituto, o me piraré, me pondré a trabajar, lo que sea. Era muy exagerada la pena. No creo que hubiese llegado hasta el final, pero la cuestión es que yo estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de mis convicciones, las consecuencias y repercusiones de mi decisión. Y esa es la clave, realmente, para mantenerse firme en las decisiones que uno toma. Soportar de verdad las consecuencias y repercusiones que nuestras decisiones puedan tener. Es en el momento en el que no queremos soportar la carga de nuestras decisiones, las repercusiones, como he dicho ya, las consecuencias, cuando deshacemos las decisiones que hemos tomado sin ningún problema, porque nos cagamos de miedo. Porque nos levantamos muy chulos y cuando vemos que nuestras decisiones tienen consecuencias y empezamos a vislumbrar cuáles van a ser esas consecuencias, nos retractamos. Es así cuando se empieza a eludir la responsabilidad, cuando un ser humano, cuando un individuo entiende que simplemente puede retirar sus decisiones y así evitar las consecuencias que tiene. Y lo mismo pasa con las convicciones. Y me parece que es una mala cosa que aprender demasiado pronto en la vida. Y me parece que es una mala cosa que aprender en cualquier momento de la vida. Hay que aprender a soportar las repercusiones de nuestros actos, de nuestras decisiones y de nuestras convicciones. En ese momento, en el momento en el que decimos yo decido esto, pero acepto lo que tenga que pasar, de verdad, y te lo crees de verdad, y lo aceptas de verdad, es cuando te das cuenta de que tienes esa integridad y esa dignidad para soportar lo que pueda pasar. Y es así como uno se empieza a llenar de autoconfianza y de autoestima. Siguiendo con la historia, como me aburría un montón, me cogí el libro más tocho que encontré, que fue pues una recopilación de obras de Shakespeare. Y me estaba leyendo pues la típica, ¿no? De Sueño de una noche de verano. Al segundo día, ese día no vino el profesor, pero al segundo sí vino y me encontró leyendo. Dice, ¿qué haces? Digo, estoy leyendo, tío. Leer sí que se puede, ¿no? Estamos en un instituto, se podrá leer. Y dijo, pero copia también. Y yo, no voy a copiar. Y ya le tuteaba y decía, Juanma, no voy a copiar, tío, quítatelo de la cabeza porque no lo voy a hacer. El viernes, tras toda la semana encerrado ahí en la biblioteca leyendo, ya me había terminado la obra de Shakespeare, y vino el profesor y me dijo, ¿te lo has terminado? Y yo, sí. ¿Y lo has entendido? Y yo, sí, lo he entendido. Si no, no lo habría terminado. Y el tío se quedó así. Y entre eso y mi cabezonería, debió ver que no me iba a poder ganar en eso. Y que tampoco me iba a poder imponer esa
pena tan dura, ese castigo tan duro que me había prometido. Se sentó en la mesa donde estaba yo y dio un suspiro así, hizo en plan... "Uf". Y me dijo, no lo vas a copiar, ¿no? Y yo, no, no voy a copiar todas las veces que me has dicho todo eso. Y el tío me dice, Juan, si te quito el castigo y alguien te pregunta, ¿tú dirás que has copiado, por favor? Me lo miré así y le dije, sí, sí, no pasa nada. Si alguien me pregunta, ¿has copiado tanto? Le diré, sí, sí, el castigo me fue impuesto y se me apretó hasta el final y cedí. ¿Me lo prometes? Y yo, sí, te lo prometo. Y el tío me dijo, bueno, pues vete a casa y el lunes puedes reincorporarte a la clase. Y así lo hice. ¿Me podría haber salido caro? Sí, no sé, pero aprendí lo que es mantenerse firme en una decisión, en una convicción, sobre todo cuando deshacer esa decisión, esa convicción, te llega a ti como algo ética y moralmente incorrecto, injusto, ¿no? Y no hay que jugar con esto de soportar las injusticias, porque también se acaba convirtiendo en un hábito y puede darnos más que un quebradero de cabeza y un problema. Nada más. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.